tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre las implicaciones del régimen de excepción para las mujeres. Para abordar este tema ya se encuentra con nosotros Ima Girola de C Mujer. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Ima. Muy buenos días, encantada de saludarte, Kenia, y por supuesto a todas nuestras amigas y amigos que siempre están día a día muy pendientes de Radio YSUCA. Un gran saludo desde C Mujer y estamos pues acá para poder conversar sobre toda esta problemática que estamos enfrentando en nuestro país. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, bajo este régimen de excepción que inició el 27 de marzo, ya se han apresado a por lo menos 12,000 personas, al menos así se ha informado en las redes sociales de algunos funcionarios y del mismo presidente. No hay cifras oficiales, sin embargo, de cuántas de estas personas capturadas, Ima, son mujeres y cuántas son hombres. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil que han recibido denuncias, pues se puede dar cuenta, al menos al inicio de este régimen, que sí eran mucho más hombres que mujeres. Por lo tanto, no contamos con ese dato. Pero ser apresado en estas condiciones, Ima, ¿tiene los mismos efectos en hombres que en mujeres? No, sin lugar a dudas, no lo tiene, y no lo tiene precisamente por la configuración de relaciones de poder existentes en nuestra sociedad y en nuestras sociedades. Es importante señalar que, si bien es cierto, nuestra Constitución establece como una medida prácticamente última, digamos, el poder decretar un régimen de excepción, este debe de cumplir determinadas condiciones, de razones por las cuales sí se puede decretar, y por otro lado debe de cumplir determinados procedimientos para que esto pueda funcionar como tal. Sin entrar en detalles sobre esto, que realmente sí lo amerita también hacer una revisión más exhaustiva del procedimiento utilizado para la declaratoria de régimen de excepción, y de si encontramos una razón constitucional al respecto para poder tener esta medida. Lo cierto es que los regímenes de excepción, cuando se toma esta medida del régimen de excepción, debe de ser bajo circunstancias, y aquí no estoy hablando de la Constitución propiamente, sino estoy hablando en términos generales, de circunstancias de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Cuando la institucionalidad democrática está lesionada, no está fortalecida, el sistema de frenos y de pesos y contrapesos no está realmente en el punto de generar condiciones, pues esto se vuelve también una situación abierta a posibilidades de arbitrariedad. Por supuesto que hay condiciones de criminalidad en nuestro país y en los territorios también, donde las poblaciones están realmente bajo una situación constante de amenaza por estructuras delincuenciales organizadas, sean estas pandillas, sean estas maras, sean estas estructuras de narcotráfico, de crimen organizado, de trata de personas, de explotación sexual comercial. Encontramos esta amplia gama de estructuras delincuenciales organizadas que pueden tener control territorial y más allá incluso. Pero ciertamente un régimen de excepción abre la puerta de manera mucho más amplia también a situaciones de irregularidades que ya, de hecho, en nuestro país se habían venido presentando desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que el mismo EDUCA y también Servicio Social Pasionista, por ejemplo, bajo investigaciones serias, habían presentado hace muchos años atrás, habían presentado creo que 6, 7 años atrás, habían presentado
un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las ejecuciones arbitrarias, sumarias, extrajudiciales en nuestro país. Es decir, que nuestra institucionalidad democrática bastante lesionada, con abusos de autoridad, con corrupción, con una serie de situaciones, ya se encontraba de esta manera. Y por supuesto que ante medidas extremas como un régimen de excepción, pues esto genera mayores posibilidades de arbitrariedad por parte de las autoridades también. Dicho esto, es importante señalar y regresar a la respuesta de sí, hay una diferencia muy grande de cómo se enfrenta desde las mujeres este tipo de medidas extremas como son los regímenes de excepción, en este caso decretado ya y vigente régimen de excepción en nuestro país. Y es importante señalar tres situaciones concretas. Una relacionada precisamente con el hecho de que las mujeres ya nos venimos enfrentando desde diferentes espacios a una especie de régimen de excepción por parte, y por eso digo especie, lo digo entre comillas, porque técnicamente no lo es, pero mujeres que en los territorios controlados por las estructuras delincuenciales se encuentran en realidad sin poder movilizarse libremente de un espacio a otro dentro de su propia comunidad, ya no se diga de una comunidad a otra, tienen además que estar expuestas a registros por parte de estas estructuras delincuenciales, pero además también se encuentran por supuesto que con la comunicación interceptada, pero por supuesto que también con una serie de limitaciones a sus derechos. Y esto, como digo, técnicamente, no porque se haya decretado previamente un régimen de excepción, porque esto no lo puede decretar una estructura al margen de la ley, pero ciertamente de hecho hay condiciones que generan esta situación de limitación, de restricción y de violación a sus derechos y a sus garantías constitucionales incluso. Es importante señalar que esto puede ser también no solo por parte de esas estructuras delincuenciales, sino que también incluso dentro de sus propias casas, cuando se encuentran bajo el régimen de terror, para decirlo de esa manera, de sus parejas, compañeros de vida o incluso de otros familiares masculinos que ejercen un control y un dominio sobre su voluntad, sobre sus decisiones, sobre su movilidad. Esta es una de las situaciones a las que nos enfrentamos las mujeres en nuestro país de manera cotidiana, en unos casos más, en otros casos menos, pero está presente. La otra situación que está presente también es el hecho mismo de que dentro de la estructuración y configuración de relaciones de poder en nuestra sociedad, es una sociedad machista, una sociedad patriarcal, adultocéntrica, una sociedad sexista y misógina, encontramos cotidianamente diferentes expresiones que generan un control y una dominación hacia las mujeres y que esto hace que cuando se presenta una decisión de esta naturaleza, como es un régimen de excepción, ahora sí, técnicamente hablando de un régimen de excepción, pues entonces nos enfrentamos las mujeres a una limitación aún mayor de la que ya nos encontrábamos. Y una tercera situación que quería mencionar para dejarlo sobre la mesa también es la condición de víctima victimaria. La condición de víctima victimaria en el caso de las mujeres es muy claro, porque son mujeres que se encuentran bajo condiciones de sometimiento tal que son obligadas a cometer delitos. Entonces, técnicamente cometen un delito, por ejemplo, el delito de la extorsión, por ejemplo, cometen un delito, pero en realidad ellas tienen una calidad de víctimas. Ellas están siendo sometidas, están siendo extorsionadas sexualmente incluso, sometidas sexualmente incluso. Y eso entonces coloca a las mujeres en una condición todavía de mayor sometimiento y de mayor control de su voluntad. De manera que también aquí hay un llamado a las autoridades, no solo el llamado general para el respeto
de las garantías que debería de existir independientemente de los regímenes de excepción, debería de mantenerse siempre, por ejemplo, el derecho a la defensa, por ejemplo, si no realmente acá nos encontramos entonces en una situación de absoluta desventaja, y esto no significa defender lo indefendible, ni significa defender criminales. Eso lo que significa es que es necesario poner coherencia entre lo que se hace, que debe de ser lo correcto, y la forma en cómo se hace, que también debe de ser la correcta, para que pueda haber una alineación entonces entre lo que hacemos y la forma en que lo hacemos. Hay que recordar, y esta obra del Príncipe de Maquiavelo es una obra muy importante para ser analizada en diferentes contextos también, pero poniéndola en perspectiva de lo que generalmente llamamos, y en una síntesis bastante, como diríamos, resumida y muy restringida, pero cuando estamos hablando de que el fin justifica los medios. Es decir, si hay una finalidad de poner orden, de que no haya más criminalidad, de que no haya más sometimiento de las poblaciones al control de estructuras delincuenciales, de estructuras criminales, pero hay que hacerlo de la manera correcta y no pasar por encima de las formas. En este sentido, entonces, teniendo este panorama, hablamos entonces de esas tres grandes condiciones que generan una desigualdad real en la vivencia misma y en la sobrevivencia de la situación del régimen de excepción en nuestro país en relación a las mujeres, por esta condición de desigualdades y de asimetría en las relaciones de poder, por esta condición que mencionaba también de las arbitrariedades y de cómo esto se puede llevar adelante dentro de un régimen de excepción, y por otro lado, pues por supuesto, lo que ya mencionaba sobre la condición de víctima victimaria. Perdón que me explayé en esta parte, pero quería dejar sentados algunos de esos puntos. Sí, sí, muy interesante, Ima, gracias. Efectivamente, debemos de partir de esa base de la desigualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Y esto muy importante que usted ha planteado ya al inicio, Ima, y es como este régimen de excepción, digamos, es uno más. Ya mencionaba usted el régimen que ya tienen las mujeres en las comunidades, porque las pandillas así lo han decidido en muchas comunidades, lamentablemente, y las mujeres están restringidas en su movilidad y en muchas otras cosas. Hablemos ahora, Ima, de cómo afecta este régimen de excepción a las mujeres en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito laboral. Hay muchas mujeres que han sido apresadas, posiblemente inocentes muchas, que han tenido que dejar sus empleos. Ya algunos familiares que las buscan en diferentes lugares decían, bueno, ella prácticamente ha perdido su empleo, no sabemos cuándo vaya a regresar, ¿verdad? Si es declarada inocente y regresa nuevamente a sus labores, pero ya al regresar, pues podría ya no tener empleo. Esto tomando en cuenta un país donde es tan difícil, ¿verdad?, conseguir un empleo. Esa es una afectación más. Sí, sin lugar a dudas, el estar dentro de un régimen de excepción nos plantea, perdón, nos plantea situaciones concretas que también debemos analizar. Una de ellas en el ámbito laboral. Y es importante dentro del ámbito laboral poder identificar que dentro del sector formal, por ejemplo, se encuentran diferentes situaciones, ¿verdad?, que deben de ser tomadas en cuenta. Esto es un poco complejo porque ciertamente tiene que haber un entendimiento de la parte patronal, digamos, ya sea que ésta se encuentre en el área privada o en el área pública, con respecto a las condiciones en las que se encuentra la población, especialmente que vive en determinados sectores que están siendo intervenidos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, el transporte colectivo ya no llega hasta determinados puntos, incluso el transporte privado de taxis y etcétera, tampoco llega entonces de la misma manera.
Hay retenes y por lo tanto estos retenes generan también un retraso y aquí no se trata solamente de decir, bueno, levántese más temprano, esto tiene que ver también con otra serie de condiciones y de configuraciones de relaciones de poder incluso al interno del hogar mismo, por las múltiples jornadas que las mujeres también están constantemente atendiendo, incluso dentro de las situaciones de la economía del cuidado también y cómo tienen muchísimas mujeres que estar en atención no solamente a sus hijas e hijos y demás familias, sino también personas que dependen de ella en el cuidado mismo y en la atención. Pero por otro lado también estamos hablando de afectaciones en el ámbito laboral cuando hablamos del sector informal, por ejemplo. Y esta misma situación también tiene un impacto en la economía familiar y tiene un impacto en la distribución de los tiempos en relación a las mujeres, porque también hay una afectación por las mismas situaciones que presenta una condición en particular del régimen de excepción. Entonces acá también las mujeres se enfrentan, no solo las mujeres, debo decir, mujeres y hombres se enfrentan una situación en particular en el área laboral, pero nuevamente volvemos a poner la lupa del análisis de género sobre estas condiciones y encontramos también ahí diferenciaciones precisamente por lo que hablábamos de los múltiples roles que muchas veces las mujeres tenemos que asumir, roles de cuidado de la familia o de terceros, de otras personas que no están necesariamente vinculadas a la familia de manera directa, pero por otro lado también hablamos de condiciones y esto no es particular del régimen de excepción, pero sí encontramos situaciones muy concretas que fortalecen, por ejemplo, el estar expuestas al acoso sexual. Esa es una situación que hay que analizarla entonces desde una perspectiva de género e identificar cómo las mujeres de diferentes edades nos vemos expuestas a, al acoso sexual callejero, por ejemplo, y en diferentes ámbitos, y que con un régimen de esta naturaleza nos enfrentamos que muchas veces ni la policía ni el ejército son precisamente quienes generan una condición de protección, sino que ellos mismos también pueden estar generando una condición de violentamiento de derechos a las mujeres. Esto ya lo hemos visto anteriormente sin régimen de excepción. Hay denuncias hacia elementos policiales y hacia elementos militares, que dicho sea de paso, para decirlo así entre paréntesis, el ejército no debería de estar en acciones de seguridad pública y también la Constitución establece determinadas circunstancias y determinados periodos y de manera frecuente en nuestro país a lo largo de prácticamente 2 décadas hemos venido enfrentando un comportamiento de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, cosa que no debería de ser. Pero cerrando este paréntesis en este punto, pero para dejarlo en claro también, lo que enfrentamos las mujeres en estos términos de acoso sexual, dado que hay toda una situación donde hay carta abierta, hay luz verde a las autoridades uniformadas para las acciones y los operativos. Eso no quiere decir, ojo con esto, que haya luz verde y haya carta abierta para insultar a las mujeres. Hemos visto en videos, que no son montajes, incluso de cuentas oficiales de seguridad de nuestro país, hemos encontrado comportamientos que lejos de ser respetuosos, hay una condición de irrespeto hacia las mujeres. El hecho, por ejemplo, de señalarlas como las responsables del cometimiento de delito de sus hijos. A ver, un momento. Es decir, cada quien debe de ser responsable sobre sus actos. Y si bien es cierto, la familia tiene una condición de corresponsabilidad en relación a la formación de niñas, niños y adolescentes, también es cierto que ni son los únicos responsables el ámbito de la familia, ni en el ámbito de la familia las mujeres son las únicas responsables. Y acá hemos escuchado improperios y hemos escuchado
expresiones descalificantes también por parte de las autoridades. Y eso no es parte del régimen de excepción, técnicamente hablando. Así es que esas son actitudes que deberían de ser sancionadas y que tanto el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como el Ministerio de la Defensa deberían de estar al tanto de que las autoridades no cometan este tipo de atropellos. Y por otro lado, la responsabilidad de participación vigilante y verificadora de una entidad estatal como lo es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se convierte en un bastión importantísimo también, pero que no se da abasto y que siempre han querido eliminar esta institución que es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero entonces, regresando a tu pregunta, Kenia, en el ámbito laboral volvemos a encontrar, bajo esta mirada de género, volvemos a encontrar estas diferenciaciones que marcan también una condición desigual de cómo se vive, cómo se vivencia un régimen de excepción en el caso de nuestro país en la actualidad. Así es. Hablemos también, Ima, de cómo está afectando a las mujeres y la familia esta búsqueda que tienen que realizar de sus familiares. Si nosotros vamos a estos lugares de detención, las que se ven son mujeres, ¿verdad? Madres, hijas, esposas, compañeras de vida, buscando a las personas que han sido detenidas. El día de ayer veía una información que circulaba sobre un documento que es el que está extendiendo la Procuraduría General, en donde le está diciendo a los familiares, bueno, tiene que usted tener ciertos documentos, ¿verdad?, listos para poder hacer todo este trámite y poder probar la inocencia de su familiar. Y solo por mencionar algunos, porque son por lo menos 18 documentos que yo pude leer en eso, están solicitando, por ejemplo, recibos de agua y luz, escrituras de casa o arrendamiento, declaraciones juradas ante notarios de 2 vecinos, ¿verdad?, que pues hablen de esta persona detenida, si fue buen vecino o mal vecino, declaración jurada ante notario de su compañero de vida también, constancia de trabajo firmada por el patrón, autenticada por un notario. Es decir, todo esto implica gastos también, Ima, para estas personas, mujeres sobre todo, que es la que tienen que moverse para pues hacer todos estos procedimientos de estos documentos, tomando en cuenta además que si es la cabeza de hogar la que ha sido detenida, pues hay también otra afectación, porque generalmente es, en muchos casos, de estos casos, y me lo han dicho a mí, es quien llevaba los ingresos al hogar. Entonces, esta es también otra situación a la que se están enfrentando las familias, y quien tiene que lidiar con esto son las mujeres. Hay una afectación también grande en el ámbito económico acá. Sin lugar a dudas. Y antes de hablar de la afectación económica, quisiera referirme brevemente al hecho de que, si bien es cierto, dentro de la declaratoria de régimen de excepción, el principio de inocencia no está suspendido de manera teórica, pero en la práctica sí. Porque en la práctica todos estos documentos que hay que presentar, lo que están diciendo es, tiene que probar la inocencia de la persona, tiene que probar que la persona no ha cometido delito, tiene que probar que la persona entonces es inocente y por lo tanto entonces no debería de haber sido detenida o llevada en esta redada. Y entonces, ante esto, es importante señalar que las autoridades, primero no debería de ser así, ¿verdad? Porque una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso se va a demostrar cuando ha sido oída y vencida en un juicio justo bajo garantías procesales, cosa que no encontramos dentro de un régimen de excepción, y en este caso particular además la persona está siendo presentada públicamente, violentando su imagen también. Y acá, como decimos, o como se suele mencionar, una expresión popular, pagan
justos y pagan justas por pecadores, en este sentido, bajo una expresión popular. Pero dicho de otra manera, si una persona es inocente hasta que se haya probado lo contrario en un juicio justo, pues entonces no debería de suceder que la persona o su familia tiene que andar corriendo buscando todos estos elementos probatorios al final para poder decir, no, mire, esta persona tiene arraigo acá, esta persona es conocida, esta persona es conocida que además no ha cometido ningún delito ni está violentando a la comunidad. Nos enfrentamos con diferentes situaciones que pueden generar además también arbitrariedad. Pero por otro lado, nuevamente, ¿quién hace este trabajo? ¿Quién va a buscar los documentos? Y otra vez nos enfrentamos que dentro de la configuración de la sociedad misma, sin régimen de excepción, ya usted puede encontrar en un penal las filas que se hacen cuando hay visita y no hay emergencias dentro de los penales, ni de emergencias decretadas dentro de los penales. ¿Quiénes son? Son las mujeres. Otra vez, somos las mujeres las que vamos, las mujeres las que hemos preparado los alimentos, la ropa, la que pueden pasar horas y horas para poder llegar a un centro penitenciario, para poder llegar a las Bartolinas. Y ahora también, ya dentro del régimen de excepción, pues son las mujeres nuevamente las que tienen que ir y buscar los documentos, las que tienen que ir y buscar qué abogado, a quien hablar con todas las vecinas y vecinos, y habrá gente que tiene mucho miedo, por supuesto, que tiene mucho miedo y dice, mire, yo no me quiero meter en esto, o sea, no, mire, yo sé que su hijo no está en nada, pero al final no puedo poner las manos al fuego por nadie, mucho menos si voy a tener que firmarlo y después va a venir un notario, una notaria, y ¿cómo consigue usted un notario y una notaria? Es que en ese caso, la Procuraduría General de la República va a suplir esta acción, es que los socorros jurídicos de las universidades van a suplir esta acción y nuevamente las instituciones del Estado lo van a hacer, las responsables. Entonces acá nos volvemos a enfrentar ante situaciones que involucran por un lado el principio de inocencia que se ve violentado, por otro lado involucra una carga emocional y moral muy fuerte para la familia, pero en particular para las mujeres dentro de la familia, mujeres de distintas edades, y si las mujeres adultas se encuentran en esto, corriendo de un lado a otro, entonces estas mujeres dejan de lado su actividad generadora de ingresos, ya sea dentro del ámbito formal o dentro del ámbito informal, o si son trabajadoras por cuenta propia, pues entonces también dejan un tiempo porque tienen que correr a ello. Y luego lo otro es el pago de lo que puede significar en pasajes, pero ya no solo en pasajes, en el transporte, sino que lo que puede significar el pago de honorario, un abogado o abogada que además pueda notariar esas, para poder certificar y para poder presentar estas declaraciones juradas. Entonces realmente esto trae como consecuencia otra serie de situaciones que también se enfrentan, y por lo cual también en el caso de las procuradurías, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues deberán de redoblar sus esfuerzos también para poner sus servicios a la orden, digamos, de las familias que se presentan, pero igual están desbordadas también las instituciones y tienen limitaciones en las funciones también constitucionales que pueden desarrollar al respecto de eso. Sí, Ima, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, vamos a dar la oportunidad también de quienes nos están sintonizando, puede hacer sus comentarios o sus preguntas. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM.
Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Gracias por continuar en sintonía de la entrevista de YSUCA. Este día estamos hablando sobre las implicaciones del régimen de excepción, sobre todo para las mujeres. Nos acompaña Ima Girola, de CEMujer. Usted puede participar en estos momentos si gusta llamar de manera directa a nuestros números 2275-9501, 2275-9502. También está disponible nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Si gusta también puede hacer su participación, puede dejarnos sus mensajes a través de la transmisión de Facebook Live de Radio YSUCA. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo. También puede dejarnos por ahí sus comentarios si así lo desea o llamarnos de manera directa. Mientras nos llegan las participaciones, Ima, sí, tenemos un audio. Bueno, vamos a dar paso al audio. Adelante. Buenos días, Radio UCA. Estoy escuchando la entrevista. Me gustaría decirle a la invitada que tiene que si no ve noticias. Los que están llevando detenidos de forma inocente, no voy a decir los pandilleros, son hombres. Así como ellas dicen, por el hecho de ser mujer, ahora cualquier hombre joven, por el hecho de ser hombre, lo están llevando detenido, ¿verdad? No son mujeres. A los que bajan de los buses para registrarlos, para registrar las mochilas y para abrirlos y tratarlos como delincuentes son a los hombres. Las mujeres se quedan en los buses sentadas. En las reuniones públicas, cuando llega la policía, a los que registran y a los que se ponen a agredir físicamente y cuando no se los llevan, son a los hombres. Las mujeres las dejan a un lado. Entonces, ¿cómo es posible que la Radio UCA, en un tiempo de este régimen de sección, tenga de invitada a las feministas que todo el tiempo solo son quejas y quejas? Gracias. Bueno, gracias por su participación. ¿Tenemos más participaciones? Adelante. Bueno, tenemos mensajes que nos llegan vía redes sociales. Bueno, vamos a leerlas posteriormente. Ima, quisiera darle la palabra para que podamos responder a quienes nos llamaban y hacían este comentario. Quiero decir antes de darle la palabra a Ima que personalmente conozco casos. Este fin de semana conocí el caso de una persona bastante cercana que en este marco de vacaciones se dirigían justamente a la playa, habían alquilado un bus de esos amarillos, en cierto lugar los pararon, es una mujer joven estudiando, la bajaron del bus y sí se la llevaron, es decir, a las mujeres también las están bajando de los buses, ¿verdad? Eso solamente para aclarar algunas situaciones, o sea, a las mujeres sí les está pasando. Adelante, Ima. Gracias. No solamente las noticias, porque para poder pararse y hablar hay que ver mucho más allá que las noticias incluso. Las noticias lo señalan y diferentes análisis, diferentes informes. Tengo acá también el informe proporcionado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
es el primer informe que generó del 27 de marzo al 4 de abril, y en este sentido plantea que encuentran el total de personas que se han atendido, dice, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por presuntas afectaciones a derechos humanos son 89. Plantea la Procuraduría que 78 son hombres, 11 son mujeres, que las edades comunes son entre 26 y 40 años, pero que incluso en el caso de las mujeres es de 41 a 60 años. E igual podríamos seguir haciendo referencia al informe, pero en este caso es importante decir, y por eso demarcamos la cancha de análisis desde el mismo inicio de la conversación, porque nos enfrentamos a una situación donde, si bien es cierto, la mayoría de las personas que están siendo detenidas, enredadas en operativos, son del sexo masculino, también nos encontramos mujeres. Y nos encontramos mujeres, por un lado, bajo la condición de víctimas victimarias, mujeres que pueden ser las madres de, las hijas de, las compañeras de vida de, y que se han visto sometidas dentro de esta configuración de relaciones de poder a delinquir también para poder salvar su vida. Pero también nos encontramos, y de eso hemos estado hablando, de las diferentes afectaciones en la vida de las mujeres en particular, porque son las mujeres, y esa es una realidad, sin régimen de excepción y con régimen de excepción, es una realidad que somos las mujeres las que corremos a buscar los documentos, las que corremos a ver qué sucede con nuestros familiares desaparecidos, las que corremos para poder atender al resto de la familia que se encuentra afectada por una situación de esta naturaleza de régimen de excepción. Es importante entonces poder hacer un abordaje integral de ello, ¿verdad? De manera que se pueda analizar cada una de las aristas y se pueda también identificar por qué son las afectaciones. No es afectación porque se me ocurrió señalarlo, sino que hay afectaciones concretas precisamente por las condiciones de poder, por las condiciones sociales, por las condiciones de profundas inequidades que en nuestro país y en nuestra sociedad las mujeres enfrentamos. Así es, voy a leer un mensaje más. Dice, el Estado antes de detener a las personas deben tener pruebas que evidencien que éstas han delinquido, y esas pruebas no las tienen porque han detenido a gente de forma arbitraria. Es otro mensaje más que nos llega. Ima, si quisiera retroalimentar a esto. Claro, claro que sí. El Salvador ha venido viviendo a lo largo de varias décadas, posterior a la firma de los acuerdos de paz, una situación que no logramos superar. Y precisamente un capítulo de los acuerdos señalaba la superación de la impunidad, y es algo que no hemos logrado superar plenamente. Encontramos actos arbitrarios, abusos de autoridad a lo largo de diferentes periodos, no solamente cuando el ejército ha estado en las calles en una actividad inconstitucional de seguridad pública, sino también en diferentes otros momentos, y ahora se acrecienta con un régimen de excepción. Ya lo señalábamos anteriormente sobre una serie de denuncias por acoso sexual, por abuso de autoridad, por robo incluso, ¿verdad?, de las mismas autoridades en las comunidades, robándoles, por ejemplo, sus pertenencias celulares a chicas y a chicos, estudiantes, ¿verdad?, de centros educativos de las comunidades, solo por el hecho de vivir en comunidades que están señaladas y que se estigmatiza y se criminaliza. Entonces, si bien hay decretado un régimen de excepción, y como decía, valdrá la pena hacer un análisis luego más profundo a nivel jurídico, constitucional, sobre ello, precisamente, pero si bien hay un régimen de excepción, este régimen de excepción tiene limitaciones también. Y lo que encontramos es que sin el régimen de excepción ya encontrábamos abusos de autoridad y abusos de poder, y
con el régimen de excepción, esto se ha evidenciado aún más. La prepotencia se encuentra a la luz del día y nuevamente el señalamiento también de decir esto no es querer defender a criminales de ninguna manera. Ya señalábamos anteriormente que las comunidades se han encontrado en régimen de excepción permanente, impuesto por criminales, impuestos por grupos delincuenciales organizados, impuestos incluso en el caso de las mujeres en sus propios hogares al convivir con verdaderos delincuentes, no porque estén sí o no en pandillas, sino por el hecho mismo de que son delincuentes desde el mismo momento que generan violencia contra las mujeres. Entonces nos enfrentamos a todas estas situaciones de arbitrariedades y por eso aún más instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos son instituciones que deben de ser fortalecidas y la institucionalidad democrática misma en términos generales, la participación de la ciudadanía también, no para hacer actos de desorden público, no para hacer linchamientos públicos, pero ciertamente sí una actitud vigilante y por eso las organizaciones de la sociedad desde diferentes espacios y desde nuestro propio trabajo y nuestra propia naturaleza, pues también estamos haciendo lo propio para poder orientar a las personas y por otro lado para canalizar aquellos casos que así requieran una intervención directa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sí, tenemos una llamada. Vamos a dar paso. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo de aquí de Soyapango le llamo. Yo solo quiero expresar lo que yo siento ahora. Fíjese que yo soy madre de familia de un joven, pues estudiante, ¿me entiende? Y ahora yo he pasado de tener el temor a las pandillas cuando nuestros hijos se movilizan de un lugar a otro, pues para ir a estudiar o a trabajar, a tenerle ahora temor a la Fuerza Armada y a la PNC. Porque, pues sí, eso de que bajen a un joven, lo registren y como yo entiendo que ahora cuotas ellos andan cubriendo, pues, porque andan como compitiendo las delegaciones a ver quién reporta más capturas, me imagino, pues entonces es una situación bien difícil, pues en la que hemos caído, de pasarles de tener miedo a las pandillas ahora a tenerle miedo a la Fuerza Armada y a la PNC. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos más mensajes. Uno nos llega vía Facebook. Dice Democracia El Salvador. Buenos días. ¿Bajo cuáles sospechas se llevan a cabo los arrestos? Tatuajes, infracción de tránsito, ver feo al policía o al soldado. Eso hace falta que se aclare por el gobierno a las fuerzas de seguridad. Otro mensaje más. Dice, somos mujeres quienes hacemos de todo para poder sacar de los centros de detención a nuestra pareja de vida, para que no dejen de pagar el salario, dice, por el que trabajan. Tenemos más audios, vamos a escucharlos. Hola, buenos días, Radio UCA. Me parece muy atinada la participación de la señora Imagirola. Lamentable por el señor que mandó el audio. Creo que no ha logrado comprender de que el impacto en sí está hacia las mujeres, cuando más que todos los hombres son jefes de hogar, tienen sus hijos, son detenidos ilegalmente, porque desde todo punto de vista hay una ilegalidad en todas las detenciones que se están presentando. Más que todo cuando no han investigado primero a los hombres, si realmente son personas que de alguna u otra manera pagan sus impuestos por medio de sus trabajos. En ese sentido yo creo de que es necesario que la población entienda de que aquí tenemos derechos todos, ¿verdad? Así como tenemos obligaciones y que están siendo violentados. Bueno, muchísimas gracias. Un audio más, vamos a dar paso. Muy buenos días, YSUCA. Quiero darles las gracias por la invitada que está ahorita, Irma Girola, una persona con mucha información interesante que nos está dando ahorita. Gracias, compañera Irma.
por tan interesante información que ha llevado nuestra radio. Y a nosotras las mujeres, pues sí, creo que todos, todas y todos lo que estamos escuchando, pues nos parece muy interesante toda la información que ha llevado a la radio YSUCA en esta mañana. Muchas gracias, le agradezco mucho por tan importante información. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar pendiente. Vamos a dar paso a un audio más. No tenemos audios. Bueno, Ima, le cedo la palabra. Gracias, sí. Sin lugar a dudas nos enfrentamos a momentos muy difíciles, muy complicados y, como señalábamos al inicio, en un continuum de violencia, en un continuum de situaciones de arbitrariedad, de sometimiento y de impunidad. Es importante que ante la situación crítica que vivimos como país en relación a la seguridad ciudadana, la seguridad pública, las medidas que se desarrollen dentro de un régimen de excepción o sin un régimen de excepción sean todas medidas integrales, medidas que aborden las diferentes aristas, que comprendan cómo ha habido ya una afectación a derechos a la población por parte de delincuentes, por parte de criminales, y por supuesto que eso debe de parar, eso debe de cesar, y que bien que eso se logre cortar, por supuesto, pero debe de ser de la manera correcta. Porque si nos decantamos porque el fin justifica los medios, podemos terminar decantándonos por hacer exactamente lo mismo que pretendemos combatir. Pretendemos combatir la violencia, pero la violencia engendra más violencia también. Si lo que encontramos es la respuesta de autoridades que en terreno, en el campo, en la comunidad, se comportan de manera prepotente ante la población, entonces estamos sembrando también una situación de mayor violencia y de mayor temor. Hay que entender también que efectivamente muchas de las comunidades intervenidas son comunidades que ya se venían encontrando desde mucho tiempo atrás en situaciones de sentimiento, de temor, y que no es justo tampoco que se enfrenten a nuevas condiciones de mayor temor y de mayor vulneración de sus derechos. Por supuesto que es importante la tarea de investigar, la tarea de buscar, la tarea de encontrar todos esos delincuentes que han estado generando tanta zozobra, generando tanto miedo, generando una condición de terror permanente en las comunidades, en las familias. Encontramos muchos, pero muchísimos casos de desplazamiento forzado por violencia, de lo que no hemos hablado mucho, por ejemplo, y de cómo también hay una afectación en particular hacia las mujeres de la familia, mujeres de diferentes edades, cuando se genera el desplazamiento forzado por violencia debido a las condiciones impuestas por estructuras delincuenciales, estructuras criminales, pero a su vez también las acciones de arbitrariedad y de abuso de autoridad por parte de policías y de efectivos militares, lo que genera entonces es un incremento mayor de la violencia hacia las mismas víctimas. Esto hay que tomarlo en cuenta. Esto es una acción que realmente debe de controlarse y no puede seguir habiendo, y recuerdo aquella célebre frase de un anterior director de la Academia Nacional de Seguridad Pública que les dijo en una graduación a los policías que no les tiemble la mano en pensar en los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esta situación que estamos enfrentando cotidianamente
y que venimos enfrentando por parte de el crimen organizado, pero por parte también de elementos policiales y de elementos de efectivos militares, pues ya no se debe de seguir dando y por eso debe de haber un control. Y este es un llamado también para las mismas autoridades, para los dos ministros y para el mismo presidente de la República. Hay que hacer lo correcto de la forma correcta. La forma no es cosa menor. La forma, el medio de hacer no puede justificarse por una finalidad. La finalidad es una, pero el medio a utilizar debe de ser congruente con la finalidad. Si no, como decía Mahatma Gandhi, si vamos al ojo por ojo, la humanidad terminará quedándose ciega. Y eso no es lo que queremos para nuestra sociedad salvadoreña. Así es, Inma, y este régimen de excepción que hemos tenido desde el 27 de marzo tiene múltiples afectaciones, ya hemos hablado de algunas, y no hay que centrarse también solamente en las personas que, bueno, si son mayormente detenidos hombres, pues que se les afecta nada más a ellos. Ya hemos visto como de manera indirecta también las mujeres son afectadas y bueno, aquellas también que lamentablemente han sido apresadas. YSUCA documentó un caso de Jiquilisco, de Alicia Pineda, una joven de 29 años que fue capturada el 10 de abril. Los hijos de ella, 2 hijos, han tenido que quedar al cuidado de la abuela porque no había nadie más quien cuidara de sus hijos y esto las autoridades pues no lo toman en cuenta, se llevan a las mujeres, en muchos casos los niños y las niñas frente, ¿verdad?, a esta aprehensión que están haciendo los policías y militares. ¿Cómo también esto está afectando también a los niños y las niñas? Y usted mencionaba antes, Ima, el tema del cuidado también que tienen las mujeres en el caso de las familias y de los hijos específicamente. Sí, pone en evidencia, sin lugar a dudas, pone en evidencia toda la carga múltiple en el caso de las mujeres. Y eso entonces nos abre la posibilidad a un debate mayor, más allá del régimen de excepción. Así como hemos discutido de las situaciones dentro de la pandemia y cómo dentro de la pandemia las cuarentenas domiciliares, por ejemplo, colocaron en una condición de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ya venían viviendo violencia dentro de sus hogares, pero que no quiere decir que es por la pandemia que ahora hay violencia, sino que la violencia contra las mujeres es la otra pandemia que ha estado permanentemente ahí y que muchas veces no la hemos querido mirar o que ha estado oculta o que se ha ocultado en muchos casos. Entonces, dentro del régimen de excepción también se evidencian una serie de situaciones mayores que ya estaban ahí presentes. Es decir, ya estaba ahí presente que hay diferentes centros de trabajo, por ejemplo, que no cumplen con el hecho de tener centros de desarrollo infantil, por ejemplo. Y entonces que son otras mujeres las que están a cargo de las hijas y los hijos menores de edad, pequeños. Y entonces se ve evidenciado e incrementado todas estas situaciones de desigualdad, ahora cuando enfrentamos un régimen de excepción y las mujeres entonces además tienen que salir corriendo o son en algunos de los casos mujeres que han sido detenidas también. En muchos de los casos bajo una condición, como ya señalaba al inicio, de víctima, victimaria. Si han cometido un delito o no, eso se tendrá que probar, pero si el derecho a la defensa está vulnerado, pues entonces quedan en una condición de gran vulnerabilidad también. Pero más allá de eso, volvemos a la situación donde hemos señalado precisamente que las múltiples jornadas que deben de desarrollar muchísimas mujeres o que debemos de desarrollar las mujeres cuando estamos al frente de un trabajo remunerado, ya sea en el sector formal o en el sector informal o por cuenta propia,
Además de esto, el cuidado de la familia y de personas dentro de nuestra familia que se encuentran enfermas o que se encuentran en una condición de dependencia nuestra, pero además hay que salir corriendo para poder ver qué ha pasado con personas que están siendo detenidas y que no se tiene información al respecto y que podrían llegar a caer incluso en una situación de desaparición forzada en un momento determinado. Entonces, hay una serie de situaciones que ya están allí evidentes y que son parte de una cotidianeidad, pero que bajo estas condiciones especiales, como es el régimen de excepción con todas las arbitrariedades que además ya hemos señalado anteriormente, pero que evidencian aún más estas condiciones en las que las mujeres ya se encuentran y que esto debe de generar un debate mayor sobre las responsabilidades estatales, sobre las responsabilidades de la empresa privada y sobre la transformación de las condiciones de relaciones de poder en nuestra sociedad. Así es, bueno, se nos ha acabado el tiempo, Inma. Quiero agradecerle que nos haya acompañado y hemos abordado este tema importante, las afectaciones de las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo desde CEMUJER y seguimos adelante en el esfuerzo, en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. No hemos abordado, pero será en otra oportunidad poder abordar sobre un régimen de excepción que está afectando los derechos de niñas, niños y adolescentes y que está generando afectaciones graves también en la vulneración de sus derechos. Será en otro momento, pero muchísimas gracias por la invitación y seguimos a la orden y adelante también. Sí, muchísimas gracias a usted también por siempre estar pendiente y participar de esta entrevista. Le invito a que pueda volverla a escuchar o a compartirla también. Ha quedado allí en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Sabes qué es la cultura de la violación? La cultura de la violación se manifiesta en la forma de pensar, de expresarse y de actuar. Son conductas que estimulan, toleran y normalizan la violencia sexual contra las niñas y mujeres. La violencia sexual contra las mujeres puede ocurrir en la casa, en las iglesias, en la escuela, en los medios de comunicación, en los centros de trabajo y muchos otros espacios. Puede manifestarse a través de frases, tocamientos, amenazas, acoso, violación y trata de personas con fines sexuales. La violencia sexual es un problema de salud pública que nos debe indignar a todas y a todos. Actúa, actuemos ya. Poner fin a la violencia sexual contra las niñas